Hola, qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a continuar con esta serie que nos invita a experimentar una vida espiritual. Y quiero definir 3 conceptos que son importantes para poder experimentar y reconocer qué es una vida espiritual correcta. Lo único que te voy a pedir es, dame un segundo. Hola de nuevo. Hoy quiero definir 3 conceptos que nos van a llevar al conocimiento de una vida espiritual correcta, es decir, una vida espiritual que va a traer un beneficio para nosotros. Y después de traer un beneficio para nosotros y entender este concepto, nosotros vamos a poder ser de beneficio para muchas personas más. Y estos conceptos es qué es la verdad, qué es el miedo y qué es la fe. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque justamente lo que nosotros queremos en nuestra vida es, y lo que más apreciamos en nuestra vida es lo que es verdadero. Pero ¿cómo saber qué es lo verdadero? ¿Cuál es ese concepto? Voy a leerte algunas afirmaciones, inclusive una filosófica, que es con la que quiero empezar, acerca de qué es la verdad. Aristóteles decía, son aquellas afirmaciones que son irrefutables, incuestionables e irrebatibles, porque nadie las puede contradecir y que son iguales para todos los periodos de la historia. Este concepto filosófico proviene del significado del latín veritas, cuyo significado es sin velos o desvelado. Y esto significa la verdad absoluta. Ahora, hay un concepto de verdad que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que está más apegado a nuestra vida común, y te lo voy a decir. La RAE lo define a la verdad como la conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Es decir, todas las vivencias que nosotros hemos tenido y que funcionan de manera positiva se forman nuestra mente y se convierten en una verdad. Y el segundo concepto es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Es decir, las cosas coinciden con lo que yo siento y con lo que pienso. Eso yo lo defino, o la RAE lo define como una verdad. Es decir, sería la relación directa que hay entre lo que sabemos, lo que decimos, afirmamos y lo que sentimos. De ahí que este concepto también sea considerado sinónimo de honestidad o sinceridad y lo opuesto a la mentira. ¿Sí? Un ejemplo que les quiero poner es, si yo me levanto temprano voy a llegar temprano a mi trabajo, y si llego temprano a mi trabajo voy a desarrollar más y voy a recibir una recompensa. Cuando yo lo practico, cuando yo lo vivo y da ese resultado, es una verdad. Ahora, también estos son conceptos básicos que realmente describen de manera más absoluta la verdad acerca de lo que nosotros vivimos, pensamos y que coincide con lo que nosotros hemos experimentado, con el resultado. Por eso es que es importante que nosotros tengamos una verdad absoluta, que es una afirmación o una circunstancia irrefutable, incuestionable y irrebatible, porque nadie la puede contradecir, no tiene puntos medios y no obedece a restricciones. Ahora, esto es importante que nosotros tengamos este concepto de verdad, porque de la misma manera cuando nosotros experimentamos una vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que cuando avanzamos y damos pasos para adentrarnos en esa vida espiritual, estos resultados se van a dar de manera convincente, es decir, nosotros vamos a comprobar que son verdaderos. Ahora, hay una situación, y es otro concepto que yo quiero manejarles, que justamente es la oposición a que nosotros podamos experimentar una vida espiritual. Y lo voy a relacionar que es justamente todo lo contrario a lo que significa la fe. Y este concepto es acerca de el miedo. El miedo es una alarma mental para proteger la integridad, según la Facultad de Filosofía. ¿Qué es el miedo? Es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro o real o imaginario. ¿Cuál es su función? La función del miedo es considerada una de las emociones más primitivas
pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Es lo que hemos conocido en algunas ocasiones como el mecanismo de defensa, ¿sí? Ante una amenaza. Y el miedo se manifiesta en varios niveles. Uno de ellos se transforma en pensamientos e imágenes negativas acerca del estímulo o situación temida, y además hay una interpretación que se hace al respecto. También tiene una influencia fisiológica y tiene una influencia conductual. Por lo tanto, el miedo siempre está alertándonos de una amenaza o de alguna situación de peligro que puede ser real o imaginario. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es todo lo contrario, ¿sí? Miren, voy a leer un concepto de fe. Voy a leer varios conceptos de fe, pero fundamentalmente es todo lo contrario de lo que es el miedo. La fe es creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento y sobre cosas sin paralelo. Esto lo dice Ambrose Bierce y se refiere a la fe como una creencia sin pruebas. O sea, yo creo pero no tengo prueba y no tengo ningún fundamento ni ninguna cosa en paralelo. Y aquí es donde yo quiero hacer una acotación. Si se dan cuenta de esta descripción de la fe, nos está diciendo que como no tengo pruebas y no tengo un fundamento, pudiéramos decir que es una mentira, ¿sí? Porque la verdad nos dice que es irrefutable, que es contundente y que es comprobable. Son irrebatibles y no se pueden contradecir, ¿sí? Y son afirmaciones además, ¿no? La fe también es una afirmación, pero no tiene una prueba. Ahora, la palabra fe proviene del latín fides y significa creer, es aceptar la palabra de otro entendiéndola y confiando que es honesto y por lo tanto que su palabra es veraz. Ok, entonces ahora ya toma otro sentido. La fe tiene que ver con la verdad. Yo creo que es verdad y por lo tanto eso es lo que yo considero que sea fe. El motivo básico de toda fe es la autoridad, el derecho de ser creído de aquel a quien se cree. La autoridad, el motivo básico de la fe es la autoridad. El reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que él o ella tienen conocimiento sobre lo que dice y posee integridad de manera que no engaña. Es decir, la autoridad viene de decir la verdad. Y al decir la verdad yo creo. Y eso es una interpretación de fe. Ahora, ¿cuál es la de fe? ¿Cuál es la interpretación de la fe divina? Se trata de fe divina cuando es Dios a quien se cree. Se trata de fe humana cuando es un hombre al que se cree. Hay un lugar para ambos tipos de fe, la divina y la humana, pero en diferente grado. A Dios le debemos fe absoluta porque Él tiene absoluto conocimiento y es veraz en todo. Es decir, no falla. Y ese es el concepto que leímos al principio. Es irrefutable. ¿Sí? La verdad es, dice el filósofo Aristóteles, dice que es una afirmación irrefutable, incuestionable, irrebatible porque nadie las puede contradecir. Y por lo tanto la fe en Dios significa lo mismo, porque lo sabe todo, no se puede equivocar. ¿Ok? Entonces, ya ahora tenemos esos dos conceptos, ya tenemos ahora los tres conceptos: verdad, miedo y fe. Ahora, a lo que vamos es a lo siguiente. Todo el ser humano tiene necesidad innata de creer. Es una de las razones por las cuales han surgido distintos tipos de religiones a lo largo del tiempo y el espacio. Pero de lo que se trata es de creer en lo que es verdadero. ¿Sí? Y el origen de la verdad viene, como lo leímos, de la autoridad de alguien que es genuino y que está hablando la verdad, que es irrefutable y que es contundente, que nadie la puede rebatir. Por lo tanto, cuando nosotros relacionamos todos estos tres conceptos con nuestra vida espiritual, entonces ya estamos abriendo el camino hacia saber cuál es la vida espiritual correcta. ¿Quién nos la ofrece de esa manera? ¿Sí? Y por qué o bajo qué conceptos lo va a demostrar que es una
que es a lo que debemos de tener la fe y creer justamente en lo que nos está diciendo por la autoridad de su verdad. ¿Sí? En pocas palabras, si alguien yo veo que es genuino y verdadero, yo voy a creer en esa palabra. Ahora, esto nos lleva a otra situación, a otro concepto. Y este es el siguiente concepto que vamos a ver en la siguiente sesión. Y se llama religión. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión que dice tener la verdad? Hemos sabido que la mayoría de las 4.500 religiones conocidas sobre la faz de la tierra hablan de una verdad. Pero, como ya vimos el concepto, por eso les decíamos que era tan importante conocer estos conceptos. Cuando vemos el concepto de verdad, ¿cuál es la verdad? Que es incuestionable, irrebatible y que no se puede contradecir. ¿Qué religión nos ofrece eso? Y aquí es donde nosotros vamos a abundar en el siguiente tema, en el cual espero que estés aquí conmigo, porque entonces los otros dos conceptos de fe y miedo van a tomar la dirección correcta y van a tomar el propósito correcto dentro de nuestras vidas y sobre todo la importancia. Estamos hablando ahora de que una vida espiritual correcta nos va a llevar a tener una fe correcta. Y esa fe correcta va a evitar sobre nosotros el miedo. La fe, y hemos visto algunos otros conceptos de personas que hablan acerca de la fe, nos dice que es realmente poner todo en las manos de alguien que sabe hacer las cosas. Una deidad, por ejemplo. Pero vamos a ver cuál es el origen de esas religiones y cuáles son los dogmas y por qué se arraiga la fe a ese tipo de creencias, pero cuál es verdadero, cuál muestra que es verdadero y qué es lo que nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué es todo esto? Les decía yo, la buena noticia no es que tengamos toda esta información para ver y podernos decidir por una u otra religión, sino la buena noticia es que tenemos todos los conceptos necesarios para poner nuestros ojos en una vida espiritual correcta, la que nos dice cuál es la verdad, la que nos infunda fe y la que quita de nosotros el miedo. Yo te espero la próxima semana para que veamos este tema de las religiones y te pido por favor le des like, lo compartas con tu familia, con tus amigos, con todos aquellos que tengan necesidad, que todos tenemos necesidad de una vida espiritual. Y nos vemos en mi canal de YouTube, nos vemos en mi canal de Facebook y aquí estamos la próxima semana para hablar acerca del tema de la religión. Lo único que te voy a pedir es, dame un segundo.